Y nos acompaña Marcelo Capello, Magister, Marcelo Capello, que es vicepresidente del IERAL de Fundación Mediterránea, y lo hemos invitado especialmente porque hoy en las plateas se habla del plan Bullrich, por el cual el IERAL ha trabajado mucho con la dirección de Carlos Melconial. Marcelo es el vicepresidente del IERAL y también ha trabajado muchísimo, y por eso lo hemos invitado para ver en esencia cómo es este plan. Marcelo, un gusto tenerte acá. ¿Cómo andás? Bien. Bueno. Un gusto y gracias por la invitación nuevamente. ¿Cómo podemos empezar de lo general a lo particular respecto a los temas fundamentales que toca el plan este? Bueno, lo primero que te diría es por qué Argentina está como está y el plan cómo trata de solucionar esos problemas. Generalmente yo te debo haber dicho en otros programas de que hay dos graves problemas en Argentina que resumen el resto, me refiero a la economía. Uno es que tradicionalmente el sector público ha sido desequilibrado, deficitario, y eso ha generado inflación o endeudamiento o las dos cosas a la vez. Si no, repasemos los últimos años. Déficit fiscal, inflación alta, endeudamiento. La inflación es un impuesto que le carcome el poder adquisitivo a la gente. Disculpame la interrupción. Sí. Endeudamiento o incremento de los impuestos también, ¿no? Sube la presión tributaria, ya cuando no se pudo subir más y el gasto seguía subiendo, seguía habiendo déficit fiscal y lo mismo, inflación y o endeudamiento. Y el endeudamiento alto termina a la larga también con inflación. Cuando no se puede pagar la deuda, se empieza a emitir lo que antes no se había emitido, también terminas con inflación. O sea, inestabilidad, el país más volátil del mundo en su economía. Y por otro lado, un país que tradicionalmente cae en crisis externas, quiere decir crisis por escasez de divisas en el sector público, concretamente en el Banco Central, cuya causa es no ser competitivo, no generar una economía competitiva donde las empresas exporten cada vez más, y eso termina normalmente, cada cierta cantidad de años, en una crisis externa. Faltan dólares en el sector público, el privado los tiene, pero no los tiene el sector público. Entonces, crisis externas, crisis fiscales, nos llevan a los tumbos desde hace décadas, ¿no? Si tenemos en cuenta de 1975 hasta el año pasado, Argentina perdió 2 PBI. ¿Qué quiere decir? Que porque crecimos muy poco, tenemos 2 PBI menos de lo que podríamos tener si hubiésemos crecido como los 15 años anteriores al año 1975. Hay que hacer algo diferente. Bueno, entonces Melconian, el equipo del IERAL, que ahora estamos colaborando con la candidata Patricia Bullrich, está apuntando primero a esos dos problemas: el problema de la estabilidad, el problema de la competitividad y el sector privado. Y para eso, Carlos suele decir, hay 3 patas que son fundamentales en este plan, que son estabilizar la economía, reformar el sector público y desregular y mejorar el funcionamiento en el sector privado. Estabilizar, reforma el sector público, desregular el sector privado y darle competitividad. Lo primero, y seguramente lo que más interesa, es estabilizar. Estabilizar es terminar con la inflación, pasar a tener una inflación de nivel internacional de una vez. Y para eso, si el problema era que siempre estamos con déficit, obviamente lo primero es bajar el déficit a 0 el primer año, porque inclusive luego hasta hace falta superávit primario, ya ni siquiera equilibrio. Equilibrio el primer año y luego superávit fiscal. Si querés después podemos ver cómo se lo puede lograr. Pero además, dado que se ha perdido mucha credibilidad en el manejo de la macroeconomía y de lo que es el sistema monetario de Argentina, va a haber que tener cambios también en el sistema monetario. Manejamos solo el peso como hasta ahora, o hay quienes dicen de pasar a usar el dólar, la dolarización, o un camino intermedio donde se usa el peso y el dólar, que es el que ha elegido el IERAL con Carlos Melconian, la economía bimonetaria. Sigue circulando el peso, pero el dólar es autorizado legalmente a circular como los pesos, o sea, pagar o cobrar en dólares, tomar prestado en dólares, ahorrar en dólares, eso ya lo hacemos, pero todo legal y sin ningún tipo de regulación por parte del Estado que lleve a poner cepos o cosas por el estilo. Entonces, hasta ahora, ¿cómo nos manejamos? Solo con el peso y con mucho déficit fiscal, inflación altísima. Ir solo al dólar
como proponen algunos candidatos, tiene sus problemas importantes. Ya lo hemos explicado, pero dolarizar la economía tiene 3 o 4 problemas que podríamos decir que son insalvables, al menos por un tiempo, quizás por varios años. Por eso elegimos ese camino del medio, que es peso más dólar, dólar legalizado, pero que puede funcionar si el sector público se equilibra, se normaliza la emisión de pesos, porque de acuerdo a cómo se emitan pesos va a ser después la relación entre el peso y el dólar, porque va a seguir habiendo un tipo de cambio entre el peso y el dólar, solo que con una política macro por detrás mucho más cuidadosa. Bueno, ahí, desde mi punto de vista, y creo que muchos televidentes se deben estar haciendo la pregunta, es la reducción del déficit fiscal significa achicar el gasto público, ¿no? Así es. Uno va a poner más impuestos porque ya no da para más y ya nadie nos presta tampoco. Es decir, hay que achicar el gasto público. Juntos por el Cambio es una coalición en la cual hay gente más liberal y otros menos liberales. Los del PRO son más liberales, la coalición cívica y los radicales no están muy de acuerdo con que haya que achicar el gasto público así de una manera contundente. Por lo tanto, achicar el gasto público es un tremendo costo político. La pregunta es, ¿están dispuestos a pagar el costo político? ¿Estarían dispuestos a pagar el costo político? Porque todos los demás que anteceden al próximo gobierno, que podría ser el de Bullrich, no lo quisieron pagar. Nadie quiere pagar el costo político. Claro, pero también terminó mal el gobierno de Macri. Y bueno, porque no quiso pagar el costo político. Y esas experiencias llevan, me parece, a un aprendizaje. Como en el gobierno de Macri el gasto bajó menos de lo que debería haber bajado, el endeudamiento tuvo un nivel importante y luego dejaron de prestarnos del exterior y quedamos con los problemas que sabemos que aparecieron del 2018 en adelante y que hicieron que políticamente perdiera votos el presidente Macri cuando quiso ser reelegido luego. O sea, por no ir más rápido con el ajuste del gasto, de todas maneras el costo político lo tuvo. En esta elección de las PASO, 2/3 de la población aparentemente, por la forma en que ha votado, quiere cambios, ya no quiere simulacro de cambios, quiere cambios. Me parece que está el plafón para hacerlo, y aún cuando vos decías que dentro de la coalición de Juntos por el Cambio hay quienes están más o menos dispuestos, a mí me da la impresión de que en el último tiempo, aún en el radicalismo, aún en la coalición cívica, ya se ha tomado conciencia de que no se puede hacer lo mismo que se hizo antes. Cuando uno veía las propuestas de los economistas de cada espacio, no había muchas diferencias entre lo que proponían. Me parece que está el contexto para hacerlo, para bajar el gasto en 3, 4 puntos del PIB, que es lo que hace falta, no los 15 que en algún momento dijo uno de los candidatos, que eso evidentemente no es cumplible, pero sí 3 o 4 puntos del PIB, aclarando que no hay ningún gasto que por sí mismo te solucione el problema, ¿cierto? Puede haber ajustes o reducciones del gasto que te rindan 0,1, 0,5% del PIB, alguno que pueda hacer 1 punto del PIB para llegar a ese ahorro de hasta 4 puntos del PIB. O sea, muchas medidas tomadas por separado. Seguir reduciendo los subsidios a la energía, al gas, la electricidad y al transporte. También hay algo todavía por hacer en lo que son transferencias a provincias que son discrecionales, no la coparticipación que está por ley, sino en transferencias discrecionales que a veces se usan para darle plata a las provincias amigas. Ahí también puede haber algún ahorro. Están las empresas públicas deficitarias, que va a haber que, por supuesto, ordenar. Dentro del gasto social hay un programa en particular que se llama Potenciar Trabajo, que en estos días es cobrado por cerca de 1.300.000 personas, y hace 6 o 7 años atrás eran menos de 200.000 personas que lo cobraban. Evidentemente ahí hay todavía mucho para seleccionar quién lo debe cobrar y quién no, además de que con una reforma laboral que inicialmente también se implementaría, se supone que alguna de esa gente, muchas de esas personas, va a conseguir un empleo en blanco y ya no van a necesitar cobrar el plan. Con todas las medidas aplicadas en forma simultánea, la reforma laboral, impositiva, etcétera, creemos que buena parte de esa gente va a pasar a tener un empleo formal y ya no va a necesitar cobrar un plan. Ahí me enseña que nos queda un minuto, Marcelo.
¿Cómo van a hacer para atraer las inversiones? Porque el inversor dice, primero, hacer una reforma laboral profunda, hacer una reforma fiscal profunda y después voy e invierto, porque Argentina es un país prometedor. ¿Cómo van a hacer con los inversores? Allí está el inversor real y el inversor financiero, ¿no? El inversor financiero va a ser difícil que vuelva rápido, ese que nos prestó en el 2016-17, con suerte en el 2025 puede ser que vuelvan a prestarle a la Argentina después de los recientes default que tuvimos de la deuda, no en el 2024. Vos dirás, bueno, pero se van a volver a endeudar. En realidad, hacia el 2025, cuando ya pesen más los vencimientos de aquella deuda que se había reestructurado, va a hacer falta tomar alguna deuda para pagar deuda que vence o una porción de la deuda que vence. Porque si tenés equilibrio o superávit fiscal, al gasto lo pagás con los ingresos. Sí se puede refinanciar parte de lo que vence. Y los inversores reales, o sea, el que invierte en una fábrica, en la actividad real de la economía, tampoco va a volver tan rápido. Primero va a haber que demostrar buena letra, que realmente esta vez se estabiliza, que se soluciona el problema del sector público, que se tienen reglas claras en lo monetario y en general para el sector privado, y van a empezar a aparecer las inversiones, pero el primer año no contamos que va a ser lo fundamental, no va a haber esa lluvia de inversiones que se esperaba para el 2016, sino que el primer año va a ser un año en el cual hay que hacer reformas, no va a ser un año fácil. Desde el punto de vista estadístico, como se supone que no va a haber 2 sequías seguidas, el sector agropecuario va a estar recuperándose, pero no, evidentemente no va a ser un año, el 2024, de fuerte recuperación de la actividad económica. Pero sí apostamos que si el 2025, hechas las reformas, generado la credibilidad que hace falta, con la energía, el litio que están generando ya muchas inversiones y eso va a ir creciendo en el tiempo, y ya con la economía normalizada después de ese primer año, sí se van a empezar a ver los frutos y un crecimiento ya sostenido. Ojalá se cumpla todo. Gracias, Marcelo, por venir al programa. Un gusto. Gracias a vos y a Gustavo.